UTCA, aquí en Bogotá, y soy médico residente de segundo año de ginecología de la Universidad Libre de la seccional Cali. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra charla y vamos a hablar del contenido. Les voy a hablar un poquito de las generalidades, luego vamos a tocar un poco el tema de la epidemiología, cómo vamos a hacer el diagnóstico, el seguimiento, el tratamiento y vamos a llegar al final a unas conclusiones. Entonces, lo más importante, espérenme, pongo el puntero. Ay. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poco de la introducción. Como ya sabemos, el VIH es un retrovirus que pertenece a la subfamilia de los lentivirus. Estos son unos retrovirus que son exógenos, no son oncogénicos y causan unas infecciones que son persistentes, dando lugar a enfermedades que son de largos periodos de incubación y que normalmente estas afectan a las células del sistema inmune. Vamos a hablar un poco de la estructura del VIH. Sabemos que este consta de una bicapa lipídica externa, que es esta que estamos viendo aquí, como envoltura donde se han encontrado diferentes proteínas membranales del huésped. Estas partículas virales maduras más o menos miden entre 100 y 130 nanómetros de diámetro, mientras que las inmaduras van a medir más o menos de 120 a 140. Por debajo de esta envoltura que vemos aquí, vamos a encontrar una proteína que es la P17. Esta nos va a formar la matriz viral de la estructura como tal. Y en el centro vamos a tener esta cápsula, por decirlo de alguna manera, que se va a asemejar como un cono y está constituida por la proteína viral más abundante en la partícula, que es la P24. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando veamos el diagnóstico vamos a ver pues lo importante que es en las pruebas diagnósticas la detección de esta proteína, la P24. En todo este cono que vemos aquí, pues se va a encontrar todo el material necesario para armar el provirus. Pues el VIH como tal, como otros retrovirus, posee un genoma de ARN de cadenas simples. ¿Cómo es el ciclo de vida del VIH? Entonces vamos a empezar teniendo el virus libre y luego lo que vamos a tener es una fusión y una entrada. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces el virus se va a unir a las moléculas CD4 y a unos correceptores. Estos correceptores van a estar aquí en la superficie de la célula y después estos se van a unir y se van a fusionar en la célula. Luego va a haber una penetración. En esta penetración el virus va a vaciar todo su contenido por dentro de la célula. Luego va a haber una transcripción reversa. ¿Y qué va a pasar en esta transcripción reversa? Y acá es importante porque van a haber unas enzimas encargadas en los diferentes procesos y depende de estas enzimas van a haber los medicamentos que más adelante vamos a ver un poco, los antirretrovirales, que van a actuar sobre ciertas enzimas. Entonces, por eso es importante y por eso les estoy haciendo un poquito de énfasis en esto que es un poquito ladrilludo, pero pues es importante. Entonces, aquí vamos a tener que la enzima transcriptasa reversa va a ser el reflejo opuesto de los hilos de ARN para crear las cadenas dobles de ADN. Luego va a ocurrir la integración. En esta integración, el ADN viral va a ser insertado en el ADN de la célula por la enzima que es la integrasa. Luego vamos a tener la transcripción. En la transcripción, la célula infectada se va a dividir y se va a leer el ADN viral y se van a formar las cadenas largas de proteínas. Luego vamos a tener el ensamblaje en el que los grupos de cadenas ya combinadas con las proteínas virales se van a juntar. Luego vamos a tener el brote. ¿Qué va a pasar en este brote? Pues el virus inmaduro va a salir o va a brotar de la célula trayendo consigo parte de la membrana celular. Y pues aquí la enzima proteasa va a empezar a procesar las proteínas en el virus inmaduro. Luego este virus inmaduro se va a liberar de la célula y ya vamos a tener pues la maduración que va a suceder cuando la enzima proteasa va a terminar de cortar las cadenas combinadas de las proteínas del VIH en proteínas individuales y estas se van a seguir combinando para formar más virus nuevos funcionales. Bueno, vamos a tener que la transmisión del VIH, como pues ya lo sabemos, ocurre en situaciones que nos van a facilitar el intercambio de sangre o de líquidos orgánicos que contienen el virus o las células infectadas por ese. Tenemos así entonces que las principales vías de transmisión son el contacto sexual, la inoculación parenteral y el pasaje vertical madre-hijo, que este es uno de los más importantes y que va a ser algo primordial en esta charla. Perdón, vivo cerca al aeropuerto, entonces van a escuchar los aviones constantemente.
Entonces, bueno, el pasaje vertical madre-hijo, que es algo en lo que queremos enfocar esta charla y porque es el pilar fundamental en el tratamiento del VIH en las gestantes. Bueno, aquí esta tablita que les traigo es para mostrarles la probabilidad estimada más o menos de infectarse por el virus del VIH. Entonces tenemos que mediante o pues de forma parenteral con la transfusión sanguínea vamos a tener un riesgo de 9.250 por cada 10.000 exposiciones. Al compartir las agujas de las inyecciones de droga, vamos a tener 63 por cada 10.000 exposiciones. Y ya en los contactos sexuales vamos a tener el coito anal, cuando es receptivo, 138 por cada 10.000 exposiciones, o cuando es insertivo, 11 por cada 10.000 exposiciones. Y en los coitos vaginales vamos a tener que cuando es receptivo, 8, y cuando es insertivo, 4. El sexo oral, ya sea receptivo o insertivo, pues en realidad tiene muy bajo riesgo. Bueno, para seguir hablando un poco de las generalidades, vamos a hablar más o menos como en las 3 etapas que se divide el VIH. Entonces vamos a tener una infección primaria, vamos a denominar a esta infección primaria como la adquisición de la infección viral y unas manifestaciones que se van a presentar que son asociadas a esta replicación viral inicial. Muy pocas veces se detecta a la población en esta etapa. Aún así, generalmente son sintomáticos hasta en el 70% de los casos. Sin embargo, como lo van a ver, pues son síntomas muy inespecíficos y que obviamente no nos dan pues alguna alerta. Esta sintomatología se puede llegar a presentar generalmente de 2 a 4 semanas después de la adquisición de la infección y a veces puede tener un periodo de incubación de hasta 10 meses. Las principales manifestaciones que tenemos son la fiebre, el crecimiento ganglionar, faringitis, mialgias, artralgias y la linfopenia. Tenemos el siguiente periodo, que es el periodo de latencia clínica. Esto que denominamos es el tiempo que ocurre desde la infección hasta el desarrollo como tal del SIDA. Entonces tenemos una clasificación para los progresores. Los progresores típicos son los que constituyen más o menos del 80 al 85% y vamos a decir que se van a demorar más o menos un aproximado de 7 a 10 años. Tenemos los progresores rápidos que constituyen del 10 al 15% y estos pueden llegar a progresar de 3 años o menos. Y tenemos los progresores lentos que más o menos son del 5 al 10% y esto lo van a hacer en más de 10 años. Tenemos otro grupo que abarca más o menos el 2% de la población que son los no progresores a largo plazo y estos son los que no han desarrollado la enfermedad por más de 13 años y hay algunos casos de pacientes que han permanecido asintomáticos hasta 23 años. Bueno, y ya tenemos por último pues la etapa SIDA, que esta la vamos a definir como un recuento de células CD4 por menor de 200. Ya sabemos que con esta etapa pues vamos a tener asociadas muchas otras patologías como las candidiasis, el cáncer de cuello uterino, el sarcoma de Kaposi, los linfomas y demás infecciones. Sabemos que también estas van a tener una predisposición a las infecciones bacterianas. Bueno, para hablar un poco de la epidemiología, vamos a hablar, estos son números del 2020, vamos a hablar que 37.6 millones de personas vivían con VIH en este año. 1.500 millones de personas contrajeron la infección por el VIH, 690 personas fallecieron a causa de la enfermedad relacionada con el SIDA, 27.4 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral en el 2020. El 84% de todas las personas que vivían con el VIH conocían su estado serológico. Y esto es importante porque para el 2020 habíamos planteado una meta que era 90-90-90. ¿Y qué consistía? Consistía que el 90% de la población que tenía VIH conociera su estado, el 90% tuviera acceso al tratamiento y el 90% tuviera una carga viral indetectable. Pues como estamos, como lo pueden ver, pues llegamos al 84% solamente de las personas que conocían su estado en el 2020 y pues solamente el 73% tenían acceso a tratamiento y el 66% tenían una carga viral indetectable. Entonces estamos ahí como un poco cortos con las metas que se nos habían planteado. Ahora vamos a hablar como tal de Colombia y de las mujeres gestantes. Tenemos que en el 2020 se reportaron un total de 604.904 mujeres gestantes, de las cuales
1.093 mujeres tenían diagnóstico de VIH. Esto mostró un incremento del 17.2% con respecto al año anterior, donde solamente pues, se diagnosticaron 932. De estas, el 52% tenían el diagnóstico previo al embarazo. La edad de las gestantes en promedio estuvo entre 15, 14 y 45 años y la mediana edad fue de 26. Podemos encontrar que el mayor porcentaje se encontró entre la edad entre 20 y 24 años con un 28.73%. La región Caribe fue la que tuvo un mayor reporte de mujeres embarazadas con VIH, constituyendo el 36%. La Amazonía y la Orinoquía tuvo el reporte más bajo, con el 3.48% de los casos. Vamos a ver que, por ejemplo, Bogotá tuvo el 9.52% de los casos y el Valle del Cauca el 12.17% de los casos. Vamos a encontrar que el principal mecanismo de infección en las gestantes fue el sexual, en un 90%, y la edad, o la mediana de la edad gestacional al momento de la detección fue en la semana 16. El 61% de los casos tenían una última carga viral indetectable. Encontramos también pues que el 92% de las gestantes estaban en tratamiento antirretroviral. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de cómo hacer el diagnóstico. Vamos a hablar un poquito de los tipos de pruebas que tenemos para que ustedes como que conozcan. Entonces vamos a tener unas pruebas de tamizajes. Estas pruebas de tamizaje lo que nos van a hacer es detectar anticuerpos contra el VIH y se van a iniciar como las pruebas iniciales. Estas también son denominadas de tercera generación y cuando las denominamos de tercera generación nos van a detectar la inmunoglobulina M y los anticuerpos IgG. Estas pruebas tienen que ser repetidas y confirmadas, y entre las cuales tenemos las pruebas rápidas, que ya todos conocemos, se demoran más o menos 20 minutos en salir, y las pruebas serológicas ELISA. Luego tenemos las pruebas de cuarta generación, que son las pruebas combinadas de antígeno y anticuerpo contra el VIH. Y aquí es importante porque vamos a detectar el antígeno P24, que como les hablé al principio, es la proteína central viral, y esta empieza a aparecer en la sangre a medida que los niveles de ARN van aumentando después de la infección por VIH. Esta prueba nos va a detectar o nos va a salir positiva cuando los niveles de ARN van a estar más o menos entre 30.000 y 50.000 copias. Esta prueba es capaz de identificar la infección aguda o la infección temprana aproximadamente en el 80% de los pacientes. Tenemos, digamos que las pruebas confirmatorias, que son las de inmunoensayo de diferenciación de VIH-1 o VIH-2. Estas pruebas, pues, son muy rápidas, son efectivas, sin embargo, pues no están disponibles en todos los lugares. Generalmente se demoran 20 minutos en salir el resultado. Y tenemos el Western blot, que este sí es el que más frecuentemente encontramos. El problema es que se puede tardar hasta 2 meses después de la adquisición del VIH para que la prueba sea totalmente positiva. Esta prueba nos va a identificar los anticuerpos relacionados con las diferentes proteínas virales, como la de core y la de envoltura. Y por último tenemos las pruebas de detección viral. Tenemos la de ARN y la de ADN. La que más utilizamos es la de ARN. Pues nos va a detectar como tal la carga viral y es la que vamos a utilizar para el seguimiento de las pacientes. En esta tabla lo que vamos a mostrar es el tiempo que se va a demorar las pruebas en positivizarse. Entonces tenemos que las de primera y segunda generación, como ya lo hablamos, nos van a detectar anticuerpos IgG y se van a demorar de 25 a 45 días. Las de tercera generación nos van a detectar anticuerpos IgM e IgG y se van a demorar de 20 a 30 días en salir positivas. La de cuarta generación nos va a detectar anticuerpos IgM, IgG y el antígeno P24 y se va a demorar de 15 a 20 días. El Western blot, como ya lo sabemos, nos va a detectar anticuerpos IgM, IgG y para que salga totalmente positiva se puede demorar de 45 a 60 días. Y para que el resultado nos salga indeterminado se puede demorar de 35 a 50 días. Y ya como tal tenemos pues las pruebas de ARN que se pueden demorar entre 5 y 15 días en positivizarse.
Aquí vamos a hablar un poco de la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas. Entonces tenemos que las pruebas rápidas tienen una sensibilidad cercana al 100% con una especificidad del 98 al 99%. La de ELISA tiene una sensibilidad cercana al 100% con una especificidad del 99.5%. La inmunofluorescencia tiene una sensibilidad del 98 al 99% con una especificidad del 99.9%. Y el Western blot tiene una sensibilidad del 98 al 99 con una especificidad del 99.9%. Bueno, ahora vamos a hablar del algoritmo diagnóstico. Este algoritmo fue el que se planteó ahorita en las últimas guías que salieron del 2021 del Ministerio aquí de Colombia. Se hicieron ciertas modificaciones con las guías anteriores que eran del 2014, pero bueno, digamos que estas son las más actualizadas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la paciente a la que le vamos a hacer pues la prueba rápida de tercera o de cuarta generación. Si el resultado es negativo, pues fácil, entonces tenemos que brindar a la información a la paciente, tenemos que orientarla y tenemos que hacerle la prueba, las pruebas en cada trimestre y al final en la atención del parto. Digamos que esta prueba llega a salir positiva, entonces tenemos que hacer una segunda prueba. Esta segunda prueba ya tiene que ser una confirmatoria. Si esta prueba nos llega a salir negativa, tenemos que hacer una tercera prueba que es la carga viral. Si esta carga viral nos sale indetectable, decimos que el diagnóstico es negativo y seguimos aquí con la información al paciente y con la repetición de las pruebas en cada trimestre y al final, al momento del parto. Si esta prueba nos llega a salir positiva, ya decimos que el diagnóstico es positivo y tenemos que iniciar tratamiento, remitir a infectología y bueno, hacer todo lo que más adelante vamos a hablar. Si esta prueba llega a salir de una vez positiva, esta segunda prueba nos va a salir positiva, tenemos de una que iniciar tratamiento antirretroviral y tenemos que hacer, el diagnóstico es presuntamente positivo, pero tenemos que hacer otra tercera prueba, nuevamente una carga viral. Si esta nos llega a salir detectable, ya decimos que el diagnóstico es positivo y seguimos el tratamiento que habíamos instaurado. Pero si esta prueba nos llega a salir indetectable, vamos a hablar de que el diagnóstico es no concluyente. Entonces tenemos que venir a hacer una cuarta prueba, que acá vendría siendo el Western blot. Y aquí vamos a tener tres posibles escenarios. Uno, pues que este Western blot no salga positivo. Decimos que definitivamente la paciente pues tiene el diagnóstico y seguimos con el tratamiento. Si nos llega a salir indeterminada, decimos que la prueba es no concluyente, que probablemente es negativo, pero igual tenemos que seguir el tratamiento antirretroviral y tenemos que volver a repetir todo este algoritmo en un mes. Y ya si definitivamente nos sale negativo, pues ya decimos que el diagnóstico es negativo, retiramos la terapia antirretroviral que habíamos puesto inicialmente y seguimos con las pruebas trimestrales y para la atención del parto. Bueno, acá pues quise traerles como este estudio. Vamos a mencionarlo por encimita, pues como para que ustedes sepan más o menos y vayamos aprendiendo como con la lectura de los estudios más adelante y cuando estén en la residencia va a ser de suma importancia, pero para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, este estudio yo lo quise traer para que miráramos el rendimiento de las pruebas de VIH. Acá nos comparan antígeno y anticuerpo y nos van a compararlo con la prueba de ARN. Entonces, ¿qué encontramos pues con este estudio? Entonces, se incluyeron 86.836 participantes y lo que se hizo fue que se detectó la infección aguda en 134 participantes con las pruebas combinadas de antígeno y anticuerpo, encontrando una sensibilidad del 79%, una especificidad del 99% y un valor predictivo positivo del 59%. Y se detectó en 164 participantes con las pruebas de ARN, teniendo una especificidad del 100%, una sensibilidad del 97% y un valor predictivo positivo del 96.5%. Esto como conclusión que nos da, pues que en una población con alta prevalencia del VIH, pues la prueba de antígenos y anticuerpos es buena, nos presenta una muy buena sensibilidad, una muy buena especificidad, sin embargo, pues es superior la prueba de ARN. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del tratamiento. No vamos a ahondar mucho en esquemas y eso, son unos nombres de unos medicamentos que son pues hasta complicados de aprender para nosotros, pero sí es importante que por lo menos lo sepamos,
pues tengamos en cuenta cuál es su mecanismo de acción, qué enzimas van a inhibir, cómo van a funcionar, y así pues podemos tener más o menos la idea para poder dar el tratamiento más adelante. Entonces, en cuanto a los antirretrovirales, tenemos varios. Los primeros son los inhibidores de la transcriptasa inversa, que era la que les mostraba en el dibujito inicial. Entre estos vamos a tener la sidbudina, la lamivudina, que son categoría C de la FDA. Tenemos la didanosina, que esta es categoría B. Tenemos el abacavir, que este es categoría C. Y tenemos el tenofovir, que también es categoría B. El siguiente grupo son los inhibidores de la transcriptasa inversa, no análogos de los nucleósidos, y aquí vamos a tener el efavirenz, que es categoría D, y la nevirapina, que es categoría B. Vamos a tener los inhibidores de la proteasa, en el que vamos a tener el atazanavir, que es categoría B, el opinavir y ritonavir, que es categoría C, el saquinavir, que es categoría B, el ritonavir, que es categoría B también. Vamos a tener los inhibidores de la fusión, que son estos. Estos lo que hacen es inhiben, como su nombre lo dice, la fusión de la cubierta viral del VIH con la membrana celular, y esto lo que hace es que se impida la penetración del contenido viral pues en la célula. Ahí vamos a tener el enfubitida, que este es categoría B, y ya por último vamos a tener inhibidores de la integrasa, que tenemos el ratigravir y el dolutegravir. Hay algo muy importante y es de lo que la OMS nos viene a hablar en este último reporte que sacaron del 2020 sobre la profilaxis previa a la exposición. Entonces, ¿qué es esto? Ellos plantean la posibilidad de iniciar el manejo o una profilaxis en pacientes que tengan riesgo de contraer el VIH y que estén tratando de concebir o que estén embarazadas o que estén en posparto o que estén amamantando. ¿Cuáles son estas pacientes que tendrían riesgo? Entonces, las pacientes que tienen relaciones sexuales sin preservativos con una pareja que tenga VIH, su nivel de ARN sea detectable o esté desconocido. Pacientes de transmisión sexuales recientes o pacientes que tengan uso de drogas inyectables. Ellos plantean que se puede hacer esta profilaxis con este medicamento que es el tenofovir disoproxil fumarato más entricitabina. Acá hay varias cosas que debemos tener en cuenta, y uno es que las mujeres embarazadas van a tener un mayor aumento de la probabilidad de contraer la infección del VIH en este estado. Se dice que la incidencia del VIH en las mujeres durante el embarazo y durante el posparto es de 2 a 6 veces mayor que fuera del embarazo. Y esto obviamente pues se da primero porque las mujeres están teniendo relaciones sexuales sin preservativo. Además tenemos todos los factores biológicos que nos van a alterar la inmunidad como tal de la mujer. Vamos inflamación del tracto genital, vamos a tener alteraciones en la flora vaginal, vamos a tener una disminución o una alteración de la integridad del epitelio vaginal, vamos a tener microtraumas, por ejemplo, en el caso del parto vaginal. Entonces, todas estas condiciones van a predisponer que estas mujeres tengan pues un mayor riesgo de contraer la enfermedad. ¿Y qué es lo importante con este medicamento? La adherencia. Es muy importante lograr una concentración efectiva del medicamento en los tejidos vaginales y en los tejidos cervicales para decir que la profilaxis va a ser efectiva. Entonces, se han hecho estudios, en realidad no se han hecho estudios en mujeres embarazadas, sino en mujeres que no están en gestación, y lo que se ha encontrado es que para que se encuentre una concentración en tejido anal que sea efectiva, tiene que haber mínimo 7 días. Y para que haya una concentración efectiva en el tejido cervicovaginal, mínimo 20 días. Además, se necesitan 6 de 7 dosis a la semana para mantener estos niveles en el tejido pues, cervicovaginal. Después de esto, después de que se empieza la profilaxis, se deben hacer pruebas de diagnóstico de VIH, se deben hacer valoración de la función renal y enfermedades de transmisión sexual al inicio y cada 3 meses. Entonces, como les venía contando, no hay mucha evidencia en mujeres embarazadas sobre el uso de esta profilaxis. Es más, la evidencia en mujeres es súper contradictoria. Inicialmente los ensayos clínicos se hicieron en hombres que habían tenido relaciones sexuales con hombres y habían informado una uniformidad en la eficacia, o sea, habían dicho, sirve.
Sin embargo, pues en los estudios que se han hecho con mujeres no se ha podido tener como tal un consenso. Se han hecho este metaanálisis que les traje, se hicieron 5 ensayos aleatorizados, se sacaron 5 estudios en las que solo incluyeron mujeres. Y de estos 5 estudios, 3 mostraron eficacia, mientras que otros 2 mostraron que no hubo resultados estadísticamente significativos. Entonces, en realidad ahí nos queda como la duda. Lo que sí se ha demostrado es la efectividad de este método en cuanto a lo de la adherencia, que era lo que se estaba hablando. Entonces lo que hicieron fue coger todas las participantes y catalogaron pues la adherencia como cuando se detectaba el fármaco por encima de 0.31 nanogramos. Y entonces lo clasificaron en 3 grupos. La adherencia, digamos que baja, del 25%, moderada del 50% y alta del 75%. Y lo que sí se encontró es que con niveles moderados y altos de adherencia, se encontró que la profilaxis es altamente efectiva. Entonces, bueno, esta puede ser una nueva estrategia que podamos estar utilizando y podamos estar implementando. Obviamente nos hace falta muchos más estudios, sobre todo, por ejemplo, en mujeres embarazadas, para poder mirar y evaluar un poco más. Sin embargo, pues es una muy buena posibilidad para poder empezar a usar. Acá les traigo los tratamientos como tal que nos recomienda la guía colombiana en el 2021. Aquí como para que sepan, se cambió el esquema del 2014. Antes estábamos hablando de que utilizábamos sidobudina, lamivudina, lopinavir y ritonavir, que era como el fármaco de primera línea. Sin embargo, ya en estas guías no lo cambiaron y nos pusieron el dolutegravir como primera línea. ¿Qué pasaba con este medicamento? Y para que ustedes lo tengan en cuenta, hace unos años se hizo un estudio en el que se encontraba que, encontraron unos resultados que para el estudio fueron estadísticamente significativos sobre daños o afectaciones en el tubo neural, y entonces los pacientes que estaban naciendo pues tenían alguna alteración de estas. Sin embargo, se hicieron muchos estudios después, se confirmaron los datos y en realidad no se encontró asociación. Por eso es que ahorita en el 2021 ya nos vuelven a incluir el dolutegravir dentro de la primera línea. Estos son los esquemas, pues no vamos a ahondar en cada uno, pues porque como lo que les decía, estos son pues medicamentos que son hasta difíciles de aprender esos nombres, entonces lo importante es que tengamos en cuenta que la guía ya está actualizada, salió del 2021 y estos son los regímenes pues que nos están recomendando. En cuanto a la transmisión materno-fetal, entonces pues nos surge la duda. Si es efectiva el tratamiento antirretroviral para ayudar a disminuir esta transmisión materno-fetal. Acá les traje como un resumencito, un cuadrito de varios estudios que se hicieron y que se encontró. Por ejemplo, en este primero se muestra que la transmisión a los 18 meses en pacientes que habían utilizado terapia antirretroviral fue de 8.3 en comparación con un 25% en pacientes que no utilizaban la terapia. En este otro estudio fue de 9.4 en comparación con 18.9. Y así nos podemos tardar toda la noche mostrándoles todos los estudios los que demuestran que efectivamente utilizar la terapia antirretroviral en el embarazo nos va a disminuir esta transmisión materno-fetal. Y se llegó a la conclusión de que por cada semana adicional del régimen prenatal de triple fármaco nos redujo un 10% el riesgo de esta transmisión materno-fetal. Por ende, a lo que queremos nosotros como obstetras apuntarle, a disminuir esta transmisión materno-fetal. Bueno, entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento de estas pacientes embarazadas? Vamos a pedir niveles de ARN del virus al inicio del control prenatal, cuando iniciamos la terapia antirretroviral, a las 2 o 4 semanas de iniciada la terapia o cuando se haya hecho de pronto alguna modificación de esta terapia, luego mensualmente hasta que los niveles de ARN sean indetectables, luego cada 2 meses o 3 meses durante el embarazo y luego las 34 o 36 semanas para poder definir la vía del parto. El conteo de CD4 lo vamos a hacer al inicio del control prenatal y luego cada 3 meses durante el embarazo. Acá, ¿qué es importante? En estas pacientes que les tenemos el tratamiento y que vemos que no tienen un conteo adecuado de CD4, entonces tenemos que evaluar varias cosas. Y uno es la adherencia al tratamiento, que la paciente sí se esté tomando el medicamento, que sí lo esté tolerando, que se esté tomando la dosis que son o que de pronto no vaya a tener algún problema de absorción.
es importante no quedarnos esperando, sino si vemos que definitivamente el tratamiento no está siendo el adecuado, podemos pedir pruebas de resistencia a medicamentos o lo que podemos hacer es considerar la posibilidad de modificar el tratamiento para lograr pues las metas en estas pacientes. En cuanto a la monitorización de rutina, lo que vamos a hacer es que los pacientes que estén recibiendo tenofovir disoproxil fumarato, vamos a hacerles pruebas renales. Tenemos que hacerles pruebas hepáticas a todas las mujeres que estén recibiendo cualquier antirretroviral y este se debe hacer idealmente dentro de las 2 a 4 semanas después de iniciar o de cambiar la terapia y luego cada 3 meses lo vamos a monitorizar. Bueno, entonces ahora en cuanto al manejo intraparto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la acidobudina, y esto es de la OMS, salida ahorita del 2020, nos da unas indicaciones claras del uso de la acidobudina intraparto. ¿Y cuáles son? Cuando el ARN sea mayor a 1000 copias o tengamos un ARN desconocido, cuando haya una sospecha de que no hay una buena adherencia al tratamiento desde el último resultado del ARN o cuando tenemos una paciente que no tiene el diagnóstico, pero que le sale una prueba positiva de antígeno y anticuerpo durante el trabajo de parto. Entonces, esta tablita es súper fácil de entender y me gusta bastante porque no lo da todo como muy bien explicado. Entonces, tenemos las pacientes que van a tener menos de 50 copias. Entonces, en estas pacientes no es necesario ponerle sidudina. El parto puede ser vaginal, no hay necesidad. Y quiero que nos quitemos de la cabeza que todo VIH es igual a cesárea, todo VIH es igual a finalización de la gestación a la semana 38. No, este se puede por vía vaginal. En cuanto a la ruptura artificial de membranas, no hay ninguna contraindicación y sigue pues las indicaciones obstétricas de una paciente común y corriente y no hay necesidad de hacer o desembarazar a la paciente a las 38 semanas. Cuando tenemos de 50 a 1000 copias, entonces la acidudina, digamos que no es obligatoria, no es necesaria, sin embargo está recomendada y pues la mayoría de los estudios nos recomiendan que ahí sí debemos utilizarla. Se puede también por parto vaginal sin problema. Ahí sí nos recomiendan que evitemos la ruptura artificial de membranas y nuevamente no hay necesidad de inducir el parto a las 38 semanas. Ahora tenemos el caso de las pacientes que tienen más de 1000 copias. Ahí sí tenemos que utilizar la acidudina y el régimen recomendado, la idea es que mínimo le demos 3 horas de manejo antirretroviral a la paciente antes de que tenga la cesárea o antes de que tenga el parto. Entonces la primera hora lo que vamos a hacer es que vamos a poner una dosis de carga de 2 miligramos por kilogramo y luego vamos a seguir una infusión por las 2 horas restantes de 1 miligramo por kilogramo. Acá sí definitivamente tenemos que programar cesárea y definitivamente la finalización sería ideal que sea a las 38 semanas. La idea siempre es continuar el tratamiento antirretroviral anteparto, en el parto y luego del posparto. Bueno, entonces ahora en cuanto a la lactancia materna, entonces les quiero mostrar o contar aquí de estos estudios que se están haciendo recientemente. Este fue un estudio en el que lo que hicieron fue comparar dos regímenes antirretrovirales. Uno fue con un régimen triple y otro fue con la nevirapina. Esta se les dio a las mujeres que estaban lactando durante 18 meses o hasta que ya terminaron de lactar para mirar pues si se encontraba transmisión en cuanto a la lactancia materna. ¿Y qué podemos encontrar? Que de 1218 mujeres a las que se les dio el tratamiento triple, 8 presentaron, los bebés presentaron infecciones y de 1211 mujeres a las que se les dio el que era solito, 10 presentaron la infección. Esto pues sacando los cálculos matemáticos y demás nos da una probabilidad acumulada de infección a los 24 meses de 0.9%, o sea, en realidad es bien bajita. Y la probabilidad de infección o muerte a los 24 meses en el grupo del que fue el combinadito fue de 2.9 y del que fue solito de 2.3.
nos muestra una supervivencia libre del VIH a los 24 meses de 97% en los dos grupos. O sea, la conclusión de este estudio es que estas estrategias de profilaxis con antirretrovirales en la lactancia materna son seguras y se asociaron con una transmisión muy baja del VIH. Sin embargo, pues seguimos viendo que puede reducir el riesgo, pero no lo elimina. Por ende, seguimos contraindicando la lactancia materna en las pacientes que son VIH positivas. Sin esta terapia antirretroviral, el riesgo de que un bebé que esté lactando, o sea, una madre que esté lactando a su bebé contraiga el VIH es del 15 al 20%. Entonces, definitivamente seguimos contraindicando. Esperemos a ver si de pronto vayan a haber más estudios que nos demuestren un poco más de efectividad, pero por ahora seguimos evitando la lactancia materna. Y ya pues para terminar nuestra charla, entonces pues las conclusiones que nos quedan. Entonces tenemos que la prueba del VIH se recomienda como un estándar de atención para todas las mujeres sexualmente activas y debe ser un componente rutinario en la atención previa a la concepción. Se debe realizar la prueba del VIH al inicio del control prenatal y si el resultado es negativo se debe repetir en el tercer trimestre y en el trabajo de parto. Se debe iniciar tratamiento antirretroviral inmediatamente se confirme el diagnóstico sin importar la edad gestacional. Como ya lo hemos hablado, el principal objetivo del tratamiento antirretroviral es evitar la transmisión materno-fetal. Las guías recomiendan como primera línea el uso del dolutegravir, ya que, como les conté, definitivamente no hay asociación con defectos en el tubo neural. No está contraindicado el parto por vía vaginal siempre y cuando se cumplan pues, las metas de la carga viral y se cumplan pues, los tratamientos antirretrovirales durante la gestación. La lactancia materna aún no está incluida en las guías, sin embargo, pues, estudios recientes nos han mostrado un bajo riesgo de transmisión neonatal siempre que se siga el tratamiento antirretroviral y no se detecte carga viral. Y ya eso era todo lo que les quería compartir pues el día de hoy. Doctora, muchísimas gracias. Tenemos unas preguntas por interno. Claro, por supuesto que sí. La primera es que en caso de que tengamos una mujer en edad fértil reproductiva ya con diagnóstico de VIH que quiere quedar en embarazo, ¿qué opciones tiene? Si, por ejemplo, su pareja no es, no es VIH positivo. Bueno, ahí tenemos que tener varias cosas en cuenta y una es la siguiente. Si la paciente tiene una carga viral indetectable, tiene un buen conteo de CD4, la transmisión sexual es casi nula. ¿Qué quiere decir? Si esta paciente cumple con estas condiciones, puede tener relaciones sexuales sin preservativo y el riesgo de que su pareja se llegue a contagiar en realidad es casi nulo. Entonces, no hay ningún problema en cuanto a las relaciones sexuales. Pero lo que te digo, lo más importante es que estas pacientes vengan con un tratamiento antirretroviral ya instaurado y que tengan una carga viral indetectable y un buen conteo de CD4. De acuerdo, gracias, doctora. La otra pregunta que tenemos es que si el VIH, por ejemplo, en caso de estar en los dos papás, hasta donde entiendo, podría generar algún daño teratogénico en el producto de la gestación. No. Aquí lo que hay que tener en cuenta, entonces tenemos la madre que tiene VIH, el padre que tiene VIH, independientemente que sea uno, que sean los dos, o sea, en realidad lo que necesitamos es que la que tenga la carga viral y la que tenga todo el tratamiento, pues al momento de la gestación para evitar la transmisión materno-fetal sea la mamá, ¿vale? Entonces, la idea es que los dos, antes de que quede en embarazo, los dos tengan una carga viral indetectable para disminuir toda esta transmisión. Pero no hay ningún efecto teratogénico que si tienen los dos o si tiene solo uno, no. O sea, la idea es siempre evitar esta transmisión materno-fetal que se hace es con todo el uso de los antirretrovirales durante toda la gestación. De acuerdo, doctora. Y la última pregunta es, una vez se ha finalizado la etapa de gestación y la madre está en un proceso de lactancia y ella no quiere quedar en un nuevo embarazo, ¿cuál es el mejor método anticonceptivo? Digamos que por lo que nos han enseñado, digamos que las píldoras
de solo progesterona como levonorgestrel, digamos que podrían funcionar, y nos han dicho que las inyectables definitivamente no, pues más que todo por el riesgo de infecciones oportunistas en el sitio de punción. Pero tú, ¿qué nos recomendarías? Bueno, estas pacientes, lo mejor es que tengan un método anticonceptivo que sea de larga acción. Mm, y ahí, por ejemplo, el DIU de cobre, que son que tú los puedes poner y que no va a hacer que la paciente tenga que tomarse más pastillas diarias. Por ejemplo, estas mujeres están tomando una cantidad de medicamentos al día y ponerle las pastillas anticonceptivas es un medicamento más para ellas. Entonces, lo que se ha visto es que estas pacientes tienen una adherencia a sus tratamientos muy mal y por eso vuelven a quedar embarazadas. Entonces, lo ideal sería poner un tratamiento que sea de larga acción, como por ejemplo el implante, el DIU, y sí, evitar, por ejemplo, lo que tú me decías por las infecciones oportunistas.